Ya perdieron el miedo. Terrorismo es dejar morir pacientes, no la protesta social. La dura respuesta del sindicalismo al gobierno nacional de Noboa. Terrorismo es dejar morir pacientes, no la protesta social. ¡Wow! Bastante grave, Ecuador. Durísimo. Eso ya huele a puñete y patada, perdóneme. Por eso le puse dime que te direte. ¿Se recuerdan eso? Vamos a hacer un programa que se llama Dime que te direte. ¿Ah? En un contundente y desafiante pronunciamiento, José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, y figura del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, respondió enérgicamente a las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre la posibilidad de calificar como terroristas a quienes participen en protestas sociales. Durante una rueda de prensa, rodeado de otros líderes sindicales y sociales, Villavicencio no solo rechazó categóricamente las acusaciones, sino que redirigió el concepto de terrorismo hacia lo que describió como las fallas estructurales y la negligencia del propio Estado. No puede el gobierno tacharnos de traficantes, tampoco puede tacharnos de terroristas, sentenció el dirigente, marcando una línea clara de confrontación ante lo que consideran un intento de criminalizar el descontento popular y la legítima defensa de los derechos de los ciudadanos. Vamos a ver. No puede entonces el gobierno tacharnos de narcotraficantes. Tampoco puede tacharnos de terroristas. Presidente Noboa, terrorista es dejar morir a los pacientes y no darles salud. Eso se llama ser terrorista. Terrorista es dejar a cientos y a miles de jóvenes afuera de las escuelas, colegios y universidades. Terrorismo es aplicar políticas que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano para cumplir con el Fondo Monetario, con las multilaterales. Eso es terrorismo. Entonces condenamos que se pretenda tacharnos a las organizaciones sindicales, sociales, a los médicos, servidores públicos, como narcotraficantes y terrorismos. Estos están... El núcleo del argumento de Villavicencio se centró en una poderosa redefinición del término. Para el líder sindical, los verdaderos actos de terrorismo no se encuentran en las calles durante una manifestación, sino en las consecuencias directas de las políticas gubernamentales. ¿Y qué es el terrorismo? Se preguntó retóricamente para luego responder con ejemplos crudos y directos. Presidente Noboa, terrorista es dejar morir a los pacientes y no darles salud. Eso se llama ser terrorista. Amplió su definición para incluir la crisis educativa, afirmando que terrorista es dejar a cientos y a miles de jóvenes afuera de las escuelas, colegios y universidades. Con esta inversión de la narrativa, Villavicencio y las organizaciones que representa buscan exponer que la verdadera amenaza a la seguridad y bienestar de los ecuatorianos proviene de un sistema que, según ellos, abandona sus responsabilidades más básicas en salud y educación. Profundizando en su crítica, el presidente de la Unión de Trabajadores vinculó estas carencias sociales con las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo, señalando directamente a los acuerdos con organismos financieros internacionales. Terrorismo es aplicar políticas que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano para cumplir con el Fondo Monetario, con las multilaterales, declaró. Esta afirmación enmarca el conflicto en un contexto más amplio. La histórica pugna entre los movimientos sociales y los gobiernos que adoptan medidas de austeridad, a menudo a costa de la inversión pública. La declaración sugiere que las futuras movilizaciones no serán solo una reacción a una retórica específica, sino una resistencia organizada
contra un modelo económico que, en su opinión, prioriza los compromisos externos sobre las necesidades internas de la población. Finalmente, el mensaje del colectivo de trabajadores condenó enérgicamente el intento de estigmatizar a todo el espectro de la sociedad civil organizada. Villavicencio fue explícito en mencionar que esta amenaza de ser catalogados como terroristas o narcotraficantes no solo se dirige a los sindicatos, sino también a los médicos, a los servidores públicos y a todas las organizaciones sociales que se oponen a las políticas actuales. Ustedes se han de reír porque yo hago cierta distorsión cuando hablo de esos temas. Es por el tema de políticas, ya saben ustedes quién, no puedo decir, pero son por políticas. No se preocupen, no es que lo hacemos porque así lo estamos queriendo hacer, sino porque hay políticas que hay que respetar. Este llamado a la unidad refleja la percepción de que el gobierno busca aislar y neutralizar cualquier forma de disidencia, utilizando una estrategia de miedo para disuadir la protesta. La postura del FUD y la UGT no es solo una defensa de su propio derecho a la manifestación, sino un posicionamiento en favor de todas las voces críticas del país, estableciendo un precedente de resistencia unificada. No puede entonces el gobierno tacharnos de narcotraficantes. Tampoco puede tacharnos de terroristas. Presidente Noboa, terrorista es dejar morir a los pacientes y no darles salud. Eso se llama ser terrorista. Terrorista es dejar a cientos y a miles de jóvenes afuera de las escuelas, colegios y universidades. Terrorismo es aplicar políticas que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano para cumplir con el Fondo Monetario, con las multilaterales. Eso es terrorismo. Entonces condenamos que se pretenda tacharnos a las organizaciones sindicales, sociales, a los médicos, servidores públicos, como narcotraficantes y terrorismos. Estos están. En conclusión, la declaración de José Villavicencio, más que una simple respuesta, es una declaración de principios que redefine el campo de batalla político y discursivo en Ecuador. Al apropiarse del término terrorismo y aplicarlo a la negligencia estatal de la salud, educación y política económica, el movimiento sindical no solo se defiende de las acusaciones, sino que lanza una ofensiva narrativa contra el gobierno. Este enfrentamiento verbal anticipa una probable intensificación de las tensiones sociales, donde el cerebro actúa, pero el derecho a la protesta se medirá contra una política de mano dura que busca equiparar el descontento social con una amenaza a la seguridad nacional. El resultado de esta pugna definirá no solo el futuro de las relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales, sino también los límites de la libertad de expresión y manifestación en el país. Como decía un amigo, queridos amigos, estos son unos virutas, son hijos de la... Ustedes saben el término y ya lo dicen, compleméntenlo. Pero lo que se viene en el Ecuador es imparable. Cuidado, cuidado y se les va las manos, porque por un amigo de los indígenas muertos, si es que llega a ver aquello, habrá un levantamiento terrible, Ecuador. Señor Noboa, yo de usted mejor llamo al diálogo antes que confrontar. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.